Por toda la historia de la humanidad hemos buscado expresarnos, siendo uno de los recursos favoritos el uso del símbolo, pasando por las pinturas rupestres hasta la Edad Media, e inclusive el modernismo y la contemporaneidad, y así hasta llegar al movimiento de que desarrollaré hoy, el simbolismo. El simbolismo nace en Francia en la década de 1880, partiendo de la poesía de poetas malditos, valga la redundancia, como yo fue Charles Baudelaire o Marcel Schwab, quien escribe la Biblia no oficial del movimiento titulada El libro de Monet. El término se acuña por primera vez en 1886 en el manifiesto de Jean Moriarty. Ese movimiento, como dije, parte de lo poético, de la poesía, de lo literario, pero se extiende a terrenos artísticos como lo fue la música, la escultura y por supuesto la pintura. Este movimiento se expande rápidamente por Europa, tomando como predecesores a los prerrafaelitas y algunos idearios del romanticismo. Además, este surge como una respuesta al israísmo, el naturalismo y el impresionismo que estaban de moda en la época. Esto pasaba porque los autores querían escapar de la realidad, de esa racionalidad y de esa inhumanidad que había en la industrialización de la época, debido a esta revolución industrial que se estaba presentando. Entonces escapaban literalmente al campo, pasando como de algo inhumano a algo humano. Y este es el principal motivo con el cual rompen y se distancian de los realistas y los naturalistas, ya que estos buscan expresar la realidad tal cual como es, sin ningún tipo de subjetividad. Y por el contrario, los simbolistas buscaban huir de esa realidad, generar nuevos mundos raros, mágicos, abarcando temáticas como yo era la fantasía, y espiritual, la sexualidad, y hermetismo, la magia, el misterio, y onírico, claramente la poesía y a veces el terror. Así es que los simbolistas encuentran el símbolo como la mayor forma de expresión que ha sido usada inclusive desde las pinturas rupestres. Así es que en sus pinturas o en sus obras intentan que todo simbolice algo, que no haya nada de azar ni nada accesorio. Y pues todo esto inclinado por una fuerte subjetividad y una ausencia casi total de la racionalidad y la ciencia. Así también es que rompen con algunos elementos del romanticismo. Por ejemplo, a ellos les gustaba mucho Goya, debido a que usaba monstruos y se expresaba por medio de diferentes simbologías también y expresaba sentimientos. Pero según ellos era demasiado racional, así es que también criticaban y por debajeaban a otros autores como lo era también Rembrandt, y también empezaron a romper con la academia de la época. Así es que por medio de estos elementos hacen una búsqueda personal e individual, buscando entre sus recuerdos y lo que imaginan, ya que creían que un pintor no debe pintar únicamente lo que tiene ahí frente, sino también saber representar y ver lo que hay dentro de él. Y lo que hay dentro de él incluye su propio abismo, ya que todos estos sentimientos como las pesadillas y nuestros miedos son parte íntima de nosotros y son parte fundamental al momento de conocernos. Ante esto jugaba mucho la interpretación del espectador, ya que se buscaba generar obras que emocionaran ahí mismo. De hecho, que los retaran a intentar descubrir cuál era el mensaje oculto que traía esta pieza, donde de hecho, al ser tan subjetivo, no habían verdades absolutas, admitiendo cualquier tipo de interpretación que el espectador pudiera dar. Es curioso algunos de los motivos que usaban, ya que se valían bastante de elementos religiosos y mitológicos,
lo cual daba toda una vuelta a la historia del arte, ya que siempre el arte estuvo liderado o dirigido por la iglesia y la religión, pero en este caso es el contrario, ya que desde el mismo arte se usa a la religión, a la mitología y lo espiritual para poder expresar, casi como si fuera una herramienta más. Esto claramente generaba polémica, ya que como dije anteriormente iba en contra de la historia, además de que combinaban esos motivos con otros más ocultistas, oscuros, relacionados también con la magia y lo hermético. También otro de los temas que usaron fue el de la femme fatale, ya que desgraciadamente este movimiento fue bastante machista, en el cual abordaban temáticas como lo fue la cosificación de la mujer, para lograr expresar, o sea, como un símbolo más, también mostrándola como una seductora que engañaba a los hombres, que ostentaba para finalmente asesinarlos o aprovecharse de ellos. Así pues, como dije, nace la figura de la femme fatale, que por suerte con el tiempo y con los movimientos feministas se pudo lograr reinterpretar ese símbolo hasta la actualidad, donde es usado sobre todo como un tipo de figura en la cual se muestra el empoderamiento de la mujer y la fuerza que ésta puede llegar a tener, comparándola con el hombre y mostrando la igualdad claramente. Por esto es que se decía que los simbolistas desafiaban la moralidad con tal de llegar al placer. Aunque también habían algunos que se oponían un poco a este pensamiento. Como ya dije anteriormente, fue un movimiento que se expandió rápidamente por Europa. Y al suceder esto, surgieron varias escuelas de este movimiento, entre las cuales estaba la de Ponaven, la cual estaba liderada por Paul Gauguin, pero esta empieza a romper aún más con el academicismo, ya que está más influenciada por el primitivismo, el divisionismo y esa pianimetría de las formas, pero sobre todo dándole un énfasis importante al tema del color. Este movimiento se extiende hasta la segunda década del siglo XX, más o menos, donde oficialmente termina, pero deja raíces para que crezcan otros movimientos como lo fue el surrealismo o el Art Nouveau, que creció casi contemporáneamente al simbolismo. Además de que sirvió como inspiración para muchos otros artistas en el siglo XX, y inclusive a nivel contemporáneo también sigue teniendo bastantes rastros, sobre todo con ese manejo de los símbolos y los argumentos en una obra. Ahora, procediendo con un breve análisis de un par de obras de este movimiento, tendríamos la aparición de Gustave Moreau, el cual se considera como la primera obra de simbolismo pictórico, y en ella se ve la escena bíblica de la decapitación de San Juan. Así es que vemos a San Juan, la cabeza de decapitada, recordando un poco a la Medusa y su representación, lo cual se relaciona también con la magia, y ella está frente a Salomé, la cual se muestra seductora y parece que está en la posición después de bailar. Así se muestra un poco como esta inocencia que tenía San Juan y de la cual fue aprovechada por Salomé, la cual también representa un poco como esa culpa. Por último, al fondo Mugo representa a los alambres de Granada, ya que los franceses en aquella época veían a España como un territorio mágico. En esta última obra vemos un dibujo de Alfred Cohen, que era uno de los artistas de las pesadillas, y en ella se ve como un reloj que en lugar de tener manecillas tiene unos machetes, y entonces este reloj va decapitando cabezas. Así esto nos lleva a reflexionar de que hora tras hora, minuto tras minuto, inclusive segundo tras segundo,
muere gente por acción de tiempo. Y así es como si ese reloj lentamente se aproximara hasta esa última cabeza. Además de que esta escena es dibujada con esos trazos tan expresivos que hay a tinta, donde se nota también que Alfred Cohen está un poco inspirado en lo que fue el expresionismo, y esas líneas que logran dar como esa sensación de confusión y de violencia. Ahora, como una segunda parte de este video, haré una obra propia basándome en el simbolismo. Para esto utilizaría técnica de acuarela, que pues es una técnica bastante antigua que se usa casi que después de que se inventó el papel en China, y estará sobre un soporte de un cuarto de papel acuarela, que es de 100% pulpa de madera, con 240 gramos por metro cuadrado, y, y unos pinceles sintéticos con cerdas de nylon. Además de todo lo necesario como las pailletas, trapos, esponjas, etc. Primero que todo me adhiero el papel a una tabla de madera que tengo para pintar, para que este no se ondule tanto a la hora de pintar y tenga un mejor control sobre este. Antes de haber empezado a pintar, me tomé unas fotos a mí mismo, en las cuales intentaba explorar un poco como esas poses y que iba a generar dependiendo de todos los símbolos. Así después empiezo a generar el boceto y empiezo a pintar todas las capas. Mi intención con esta obra es fijar una escena desde mi memoria, que siempre estoy pensando bastante en ella, ya que es un recuerdo con mi abuelo cuando estaba vivo, en el cual vimos un atardecer con unos colores bastante radiantes, con esos tonos naranjas, casi fuego, eh, y pues nos llamó mucho la atención. Así que en ese momento teníamos unas témperas y un papel cuadriculado, de hecho de esos de cuaderno, en el cual mi abuelo intentaba explicarme un poco y cómo conseguir esos colores y esa gama, cómo pintar un atardecer de ese estilo. Así yo era bastante pequeño, tenía alrededor de unos 8 años, y estaba bastante pendiente. De hecho fue en esa misma casa donde vivo. Todo esto fue como un reflejo de lo que me ha llevado hasta hoy mi gusto de la pintura, de arte y dibujo, y en sí que es mi profesión. Entonces me basé en una composición circular para lograr fijar como algo que trasciende, porque esas enseñanzas que me deja mi abuelo han trascendido hasta hoy en día. De hecho me pinté a mí como, no como un niño, sino como soy yo, porque de hecho aún sigo aplicando esas enseñanzas. Así también uso algunos símbolos como yo es la semilla y la vida, que es un mandala. Cuando yo ahora ya esté terminada podrán verlo mejor. Y este representa un poco como el crecimiento de las cosas y observarlas. Además de que se generan muchos triángulos relacionados como con la jerarquía y lo divino. Eh, Como lo es, por ejemplo, el pincel de abanico que utilicé, el cual me llama bastante la atención por esa forma triangular que tiene sus cerdas. También la mano, que tiene un valor simbólico bastante interesante, ya que esta es una pose que usa la Virgen María cuando amamanta el niño Jesús. Entonces esta pose, esta mano también la usó el Greco en una de sus pinturas, en el caballero de la mano en el pecho. Y esto representa como esa alimentación, como esa nutrición casi. Así es que también se relaciona con la enseñanza, como por ejemplo si mi abuelo me estuviera amamantando el conocimiento. Y así finalmente queda. Entonces, haciendo un poco de detalle
En los sedimentos vemos, por ejemplo, los frascos de pintura, ese refijo de a mano, que también es como ese refijo que llega hasta hoy en día, y a mano en sí, el rostro de mi abuelo que imaginé, o sea, me basé en algunas fotografías que tenía de él, pero además de eso, relacioné el simbolismo con la memoria, ya que me oí mucho de los recuerdos que tengo de él para crear su rostro, que de hecho logré un parecido bastante similar. Además de este tipo de sombrero que usaba ahí también bastante. Entonces también está mi rostro y además mi mano sosteniendo la semilla de la vida, este mandala, que por cierto también está compuesto de 7 círculos, que 7 como sabemos es un número de creación bastante divino, así como son también los colores primarios de las témperas, que es amarillo y rojo, los colores con los cuales se crean todos los demás, y pincel, ese pincel con forma de triángulo que pinta ese atardecer tan destacado. De esta forma fue casi como traer nuevamente a mi hoyo al presente, es una pintura muy personal y está mi hoyo en mi caballete pintando con mis pinceles, casi como trayendo de vida nuevamente, y así titulé esta obra como Recuerdo Viviente. Por último, dejaré ya y ahora un poco para que ya puedan apreciar. Si ya quieren ver por más tiempo, pueden pausar el video o ver alguna imagen que publicar por alguna red social. Pero en todo caso, muchas gracias por la atención y espero que disfruten esta obra.